Muy bien, vamos a resolver este ejercicio del tema de trabajo, energía y pérdidas por fricción. Vamos a analizar el enunciado. Dice el enunciado, un bloque de 4 kilogramos, el bloque naranja que vemos, se coloca en la parte más alta de un plano inclinado, cuyo ángulo de inclinación es de 35 grados, a una altura de 18 metros con respecto a su base. Así como estamos viendo en la figura, ahí se pone el bloque a 18 metros, que coincide con el extremo del plano inclinado, y desde allí se deja que este se deslice libremente. Lo soltamos y dejamos que se deslice. Si el coeficiente de fricción cinética es 0.22, ¿cuál será la velocidad del bloque al llegar a la base del plano inclinado? Entonces, al tener ahí un coeficiente de fricción, quiere decir que el bloque se va a deslizar, pero en contra también de la fuerza de fricción. Así que, ¿con qué velocidad llegaría del punto 1 al punto 2? Vamos indicándolo, ¿no? Entonces, del punto 1 al punto 2, bueno, ¿con qué velocidad llegaría al punto 2? Queremos calcular aquí su velocidad. Muy bien, pues ¿cómo lo resolvemos? Bueno, en primer lugar también vamos a poner aquí que esta es la incógnita. Esto es lo que queremos encontrar al final. Bueno, este es un sistema conservativo, ¿no? Hay fricción, ¿verdad? Si fuera un sistema conservativo, entonces, bueno, tendríamos que su fórmula sería que, como por definición, sería un sistema en el que la energía mecánica se conserva, es decir, la suma de la energía cinética y potencial en cualquier punto es la misma, ¿no? Entonces, bueno, en un sistema conservativo, la energía cinética en un punto más la energía potencial en el mismo punto es igual a la suma de la energía cinética y potencial en cualquier otro punto. Sin embargo, aquí por las pérdidas de fricción, bueno, pues entonces tenemos que y eso realmente va a ser como que lo que va a llevar más trabajo del ejercicio, la cuestión de las pérdidas. Entonces va a ser que al final tenga menos energía que la que tenía al principio, ¿verdad? Bueno, déjenme cambiar este más que quedó muy feo. Entonces, si no fuera por la fricción, con esta fórmula calcularíamos el resultado. Para poder calcular las energías potenciales, necesitamos también las alturas y a su vez para eso necesitamos establecer un nivel de referencia. ¿En dónde vamos a poner el nivel de referencia? Se puede establecer de manera arbitraria, aunque pues generalmente se escoge el punto más bajo del sistema como nivel de referencia. Entonces la base sería mi nivel de referencia. Vamos a indicar. NR significa nivel de referencia. Muy bien, entonces bueno, por otro lado, y esto es independiente de que el sistema sea conservativo o no. Entonces, siendo ese el nivel de referencia, la altura 2, la altura del segundo punto, sería igual a 0. La estamos utilizando como referencia. Y al ser 0 la altura 2, entonces la energía potencial también sería 0. Pues recordando, la energía potencial está en función de la altura. Es más, vamos a poner aquí la fórmula. La energía potencial su fórmula es masa por gravedad por altura. Entonces, de aquí ya se me va simplificando la energía potencial en la segunda parte. Ahora, eh, la energía, la energía cinética en el punto más alto sería igual a cero. ¿Por qué? Por condiciones del problema. Porque dice el enunciado que se coloca y desde allí se deja que este se deslice libremente, no se empujó, se acomodó y se soltó. En otras palabras, parte del reposo. En otras palabras, la velocidad inicial es cero. Y si la velocidad inicial es cero, pues la energía cinética 1 en la primera parte, o la velocidad 1, y por lo tanto la energía cinética 1 es igual a cero. Entonces aquí también se me va a cancelar esto. ¿Por qué? Porque la energía cinética depende de la velocidad. Y aquí ponemos la fórmula. Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Sí? Eh,
Si no fuera por las pérdidas, entonces aquí lo único que pasaría es que la energía potencial que tenía el bloque en la parte más alta se transformaría en energía cinética íntegramente en la parte más baja. El despaje será muy sencillo. La masa, la verdad es que es un dato que sobra, porque el resultado es independiente de la masa. Eh, pero en este caso, parte de la energía potencial que tenía al principio la caja se va a disipar en forma de fricción. Este es un, Ese es un sistema no conservativo. Entonces, a esto le tendría que sumar las pérdidas. ¿Y a qué son iguales las pérdidas? Según lo que vimos en el video anterior, las pérdidas es igual al producto de la fricción cinética por la distancia. Pero, ¿cuál distancia? Bueno, vamos a mover un poquito esto para poder indicar a qué distancia nos referimos. A esta distancia es a la que nos referimos, ¿verdad? Entonces, en esta distancia la vamos a necesitar para calcular las pérdidas por fricción. Si no, si fuera un sistema conservativo, no necesitaremos esa distancia. Más adelante nos preocupamos de esa distancia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a sustituir las fórmulas de energía potencial y energía cinética en la expresión que nos quedó y al mismo tiempo ya quitamos los términos que eliminamos por las razones que antes explicamos, ¿no? Entonces la energía potencial 1 sería masa por gravedad por altura 1 es igual a la energía cinética 2, un medio de la masa por la velocidad, masa por velocidad 2 al cuadrado, que en donde esta es mi incógnita, la velocidad al cuadrado más la fricción cinética por la distancia. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí tenemos que calcular la velocidad y como comentábamos, si no fuera por las pérdidas, ya podríamos resolver relativamente rápido y fácil el problema. Hay que calcular la fricción cinética y para eso pues tenemos que valernos del diagrama de cuerpo libre, porque a su vez la fricción cinética y la fricción estática también están en función de la normal. Recordando también, bueno, de temas anteriores, la fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por la normal. Y para calcular la normal necesitamos el diagrama de cuerpo libre. La normal no siempre es igual al peso, solo es igual al peso o especialmente en superficies horizontales, un cuerpo que apoyamos libremente sin ninguna fuerza adicional. Bueno, entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el bloque que se encuentra ahí que se encuentra en el plano inclinado? Bueno, pues tenemos de manera perpendicular al plano inclinado, tenemos la fuerza normal, ¿verdad? Hacia abajo, como siempre, tenemos el peso. Y tenemos paralelo al plano inclinado y hacia la izquierda tenemos la fricción cinética, ¿verdad? Bueno, siempre tenemos, porque hay fricción y se está deslizando. Siempre tenemos esas fuerzas en los planos inclinados, ya las habíamos trabajado. Voy a poner el diagrama de cuerpo libre un poco más grande por este lado. Entonces tendríamos de manera perpendicular al plano inclinado la normal. Hacia abajo el peso. Y paralelo al plano inclinado la fricción cinética. Entonces esta sería la normal, peso y fricción cinética paralela. De tal manera que la normal y la fricción cinética siempre son perpendiculares. Conceptos que ya se han visto anteriormente. ¿Verdad? Aquí tendríamos que poner los ángulos y descomponer dos fuerzas, ¿verdad? Para poder encontrar el valor de la normal, un sistema de ecuaciones que podemos evadir si giramos los ejes, aprovechando que dos fuerzas son perpendiculares. Entonces vamos a girar de tal manera que la normal apunte hacia arriba. Ya no voy a explicar por qué, porque ya lo hemos visto varias veces, pero si ya por reglas, si giramos los ejes de tal manera que la normal apunta hacia arriba, entonces el peso va a formar un ángulo con la vertical igual al del plano inclinado. Aquí ponemos la fricción cinética y ponemos el peso. Si giraron todos
todas las fuerzas en ese sentido, ¿verdad? Entonces el peso ahora nos va a quedar girado así. Y por regla, el ángulo que forma el peso con la vertical, y duda de por qué, bueno, pues hay que ver de los primeros videos, hasta de estática tendríamos que ir hasta esos temas. Entonces, bueno, el ángulo que forma el peso que ahora quedó girado con la normal es igual al del plano inclinado. Aquí tendría un ángulo de 35 grados. Vean, todo este paréntesis que tenemos que hacer para calcular la normal, ¿para qué? Para calcular la fricción cinética. Entonces, como comentaba al final del video anterior, cuando nos aproximamos más a un problema real en donde estamos considerando las pérdidas, el problema se complica más. Y de hecho aquí no estamos considerando la resistencia del aire, que puede considerarse despreciable, pero es todavía más difícil de analizar la resistencia del aire. Bueno, entonces si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, que es la única que voy a necesitar para calcular la normal, que tendríamos sumatoria de fuerzas en Y, están en equilibrio, pues en esta dirección el bloque no se mueve, solo se mueve paralelo al plano inclinado. Entonces, si no hay movimiento en este sentido, entonces la sumatoria de fuerzas en ese sentido sería igual a cero, ¿no? Aquí estamos considerando que así acaba mi eje Y en el sistema, después de la rotación de fuerzas. Bien, entonces sumatoria de fuerzas en Y me quedaría normal menos la componente vertical del peso, y la componente vertical del peso es W, eh, es decir, WY, que sería igual a W por el coseno de 35 grados. Estamos sacando la componente adyacente al ángulo, y el cateto adyacente es el que va con el coseno. De aquí entonces, bueno, esto sería igual a 0, están en equilibrio. De aquí también, si despejamos, la normal sería igual a W por el coseno de 35 grados. Y la verdad es que todo esto lo pude haber evitado, lo pude haber omitido, si teníamos claro o si hemos estudiado bien los temas anteriores. Siempre en plano inclinado la normal va a ser igual al peso por el coseno del ángulo del ángulo del plano inclinado, ¿verdad? Siempre queda así el peso, ¿verdad? Entonces la normal sería igual a W, y es más, y de una vez, y la fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por la normal. Para eso necesitábamos la normal. Por lo tanto, la fórmula quedaría coeficiente de fricción cinética por el peso, pero el peso a su vez es igual a la masa por la gravedad, porque me están dando la masa, por el coseno de 35 grados. Para que no perdamos décimas y para calcularlo en un solo paso. Entonces la fricción cinética sería igual a, vamos a hacer la sustitución, mi K, el coeficiente de fricción cinética es 0.22 por masa por gravedad, por la masa que son 4 kilogramos, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? De tal manera que van a quedar newtons, y por el coseno de 35 grados. Es en lo que más tiempo nos llevamos, en calcular la fricción cinética. Entonces, bueno, si hacemos las operaciones, quedaría 0.22 por 4 por 9.8 por coseno de 35. El resultado serían 7.06, dejándolo con tres cifras significativas, 7.06 newton. ¿Verdad? Ahora sí ya podemos continuar con esta expresión. Entonces, si sustituimos en esa expresión masa por gravedad, la verdad es que también la fricción está en función de la masa, pero sería un poco engorroso estar planteando todo en función de la masa, tan solo para cancelarla. A veces, aunque todo está en función de la masa, no es siempre práctico. Entonces también, siempre y cuando el coeficiente de fricción sea el mismo, no importa si es un bloque grande o pequeño, a lo que me refiero de más o menos masa, si se cumple con esas condiciones, el mismo ángulo, el mismo coeficiente de fricción, a la base llegaría con la misma velocidad. Lo podrían comprobar, podrían replantear todo el problema ahora con una masa diferente, la que ustedes prefieran, y la velocidad 2 va a ser la misma. Entonces, sustituyendo, tendríamos masa, 4 kilogramos, por gravedad, por altura, ¿verdad?
Todavía nos hace falta otro cálculo previo, así que mejor me retracto. Para la fricción, para calcular las pérdidas, recordando que las pérdidas es igual a la fricción cinética por la distancia, son las pérdidas. Pues entonces necesito calcular la hipotenusa de ese plano inclinado, que realmente es un triángulo rectángulo. ¿Cuánto valdría? Tengo el cateto opuesto a los 35 grados y quiero calcular la hipotenusa. ¿A qué sería igual? Bueno, hay que recordar, en un triángulo rectángulo, siempre que tenga un lado, puedo calcular cualquiera de los otros dos lados. Entonces, ¿cómo procedemos? Vamos a plantear la función trigonométrica que relacione el lado que tenemos con el lado que queremos calcular. ¿Cuál lado conocemos? El cateto opuesto. ¿Cuál queremos calcular? La hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno. Pues vamos a plantear esa función trigonométrica. Sería entonces seno de 35 grados es decir, el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, que corresponde a esta altura, igual a 18 metros, entre la hipotenusa, donde la hipotenusa es a lo que le llamamos D. ¿Va? Muy bien, aunque puede haber una confusión, porque hipotenusa generalmente utilizamos H, pero aquí la hipotenusa es la distancia, ¿verdad? Que va a recorrer el plano inclinado. Entonces, bueno, vamos a despejar de aquí D. Vamos a hacerlo en un solo paso. En realidad es un despeje en dos partes. Primero pasa la D multiplicando al seno de 35 y luego el seno de 35 se regresa dividiendo. O tal vez pues ya te has acostumbrado, si has hecho muchas veces este tipo de despejes, que estos dos valores se pueden intercambiar, pero no es así eh, tan así la regla, sino es un despeje de dos pasos. Entonces de aquí nos quedaría que la distancia, el largo del plano inclinado, pues sería igual a 18 metros entre el seno de 35 grados. Y si estamos bien, bueno, pues la hipotenusa siempre tiene que ser más larga que los catetos de cualquier triángulo rectángulo, ¿verdad? Tiene que ser más de 18 metros. Los 18 entre el seno de 35 nos quedaría 31.38, 31.4 metros. Sí, aunque el bloque va a bajar 18 metros, sí, pero se va a deslizar 31.4 metros. Son cosas diferentes que están relacionadas. Si fuera mayor la altura, también sería mayor la longitud de deslizamiento. Ahora sí, finalmente ya podemos sustituir y despejar en esta fórmula. Entonces vamos primero a sustituir y a hacer operaciones y luego ya despejamos. Entonces masa por gravedad por altura, que sería la energía potencial en la parte alta, sería 4 kilogramos, recordando el bloque es de 4 kilogramos, por gravedad por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por altura por 18 metros es igual a un medio, 0.5 de la masa de 4 kilogramos por la velocidad 2, la velocidad que queremos calcular al cuadrado, más la fricción cinética, que ya lo calculamos, 7.06 newton. Eso nos entretuvo un buen ratito, por la distancia 31.4 metros, ¿verdad? Y bueno, pues ahora ya el problema se convirtió en un problema de matemáticas, ya no es de física. Vamos a hacer las operaciones: 4 por 9.8 por 18, entonces eso nos da un 705.6. Bueno, no tiene más décimas, vamos a dejarlo así, 705. Bueno, perdón que me desdiga, a fin de cuentas, vamos a usar tres cifras significativas: 706 kilogramo metro sobre segundo cuadrado serían newtons, y por metro serían joule, es igual a 0.5 por 4, 0.2 kilogramos, perdón, 0.5 por 4 son 2 kilogramos por la velocidad 2 al cuadrado, más, y 7.06 por 31.4 da 221
222.68, 222 joules. ¿Por qué no despejé y luego sustituí? Bueno, para platicar o discutir un poquito qué representan estos valores. 706 newtons era toda la energía potencial que tenía al principio, que en realidad esa es la energía que va a influir en cómo se mueva también el bloque. Pero de esos, no toda esa energía se va a convertir en energía cinética, sino que una parte se va a convertir se va a disipar. ¿Cuál es la que se va a disipar? Los 222 joules, de tal manera que al final el bloque solo tendría 706 menos 222, si hacemos esa diferencia, 484 joules. Tendría menos energía y esos son los que sí se convertirían en energía cinética, ¿verdad? Bueno, y esa energía cinética es la que está relacionada con la velocidad con la que el bloque va a llegar a la base. Entonces, si de aquí despejamos, tendríamos que, bueno, vamos a hacerlo por partes. 706 joules menos 222 joules es igual a 2 kilogramos por la velocidad 2 al cuadrado. Ya habíamos mencionado cuál era esa diferencia. Y eran 484 joules igual a 2 kilogramos por velocidad 2 al cuadrado. Voy a seguir por acá. Entonces la velocidad 2 sería igual a los 2 kilogramos que están multiplicando, pasan dividiendo, entonces aquí me quedaría entre 2 kilogramos. Y luego si le sacamos raíz cuadrada a ambos miembros de la expresión, o bien pasamos el cuadrado como raíz del lado derecho, bueno, primero del lado izquierdo y luego le damos la vuelta a la igualdad, tendríamos esto. Entonces, bueno, entonces la velocidad 2 sería igual a, recordando, dentro de la raíz tengo joules, que a su vez son newtons metro, estos son los joules, fuerza por distancia, pero a su vez, recordando que el newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, esto es kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pero esos joules están divididos entre kilogramos en la raíz, entonces cancelarían los kilogramos. Dentro de la raíz quedarían metros cuadrados sobre segundo cuadrado y la raíz de eso serían metros sobre segundo. Entonces 484 entre 2, le sacamos raíz a ese resultado, serían 15.6 metros sobre segundo. Y ese sería el resultado, ¿verdad? Después de tanto procedimiento, ¿sí? Es un ejercicio un poquito largo y engorroso, pues sí, y no hay otra forma de hacerlo más rápido. Esa sería la velocidad. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera fricción? Bueno, entonces como habíamos dicho, los 706 joules se conservarían y en lo único que cambiaría es aquí que al final de ese 484 lo manejaríamos como un 706, ¿verdad? Y entonces el resultado serían 706 entre 2, la raíz de ese valor serían 18.8 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, sin fricción, que eso ya no es parte del ejercicio, ¿eh? A esto ni le hagan mucho caso. Sin fricción, el bloque hubiera llegado a 18.8 metros sobre segundo. Entonces, de alguna manera, la fricción como que le robó unos 3.2 metros sobre segundo a la velocidad final. Bueno, este es el primer ejercicio de trabajo, energía y pérdidas por fricción. Muy bien, vamos a resolver este ejercicio que es una variante del ejercicio anterior. Voy a tratar, pero siempre termino hablando de más, voy a tratar de hacerlo un poco más rápido y también por eso puedes ver a lo mejor un poquito más desarrollado el ejercicio anterior, pero no prometo nada, a lo mejor me queda igual de largo que el anterior. Entonces dice el enunciado, un bloque de 5 kilogramos, el bloque naranja otra vez que vemos en la figura, se acomoda sobre un plano inclinado, cuyo ángulo de inclinación es de 40 grados, y se suelta. Lo ponemos y se suelta de manera que este se deslice libremente partiendo del reposo, ¿verdad? Dice, si el coeficiente de fricción cinética del plano con respecto al bloque es 0.24,
¿Qué distancia de, así como está marcada, cuántos metros, pues, se debe deslizar el bloque para que alcance una rapidez de 20 metros sobre segundo? Sí, creo que la pregunta no es tan complicada, ¿no? A medida que vaya descendiendo, va a ir aumentando su rapidez. Bueno, ¿cuántos metros tiene que deslizarse para que su rapidez sea de 20 metros sobre segundo? Nuevamente, este es un problema de energía y pérdidas por fricción, porque el deslizamiento, en el deslizamiento pues hay fricción. Entonces la fórmula que utilizaríamos nuevamente sería energía cinética 1, y vamos a considerar el punto más alto como el punto inicial, energía cinética 1, eh, más la energía potencial 1, es decir, la energía mecánica en el punto inicial es igual a la energía cinética más energía potencial en el punto 2. Y aquí más las pérdidas. Ya hablamos con más calma en el ejercicio anterior acerca de las pérdidas. Entonces las pérdidas se calculan como la fricción cinética por la distancia, ¿verdad? Bueno, entonces también, como vimos en el ejercicio anterior, pues para no entretenernos después, vamos a calcular de una vez la energía, la fricción cinética eh, en el bloque. Y para eso necesitamos trazar el diagrama de cuerpo libre en el bloque. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque? Bueno, la normal, que es perpendicular al plano inclinado. Bien, esa es su característica de la normal. El peso que actúa hacia abajo y la fricción cinética que actúa hacia paralela al plano inclinado. Pero en este caso, si el bloque se está deslizando hacia abajo y hacia la derecha, entonces la fricción cinética tendría que ir hacia arriba y hacia la izquierda. De manera que la normal y la fricción siempre son perpendiculares. También se tiene siempre esa característica. Es la fricción cinética. Por otro lado, ya hemos dicho que siempre para que esto sea más sencillo, nos conviene hacer una rotación de ejes, que no es algo tan tardado. Una rotación de ejes de tal manera que la normal la apunte hacia arriba. Entonces la normal la ponemos hacia arriba. Y entonces, bueno, si la fricción cinética y la normal son perpendiculares, bueno, pues entonces la fricción cinética, si ahora la normal es vertical, la fricción cinética sería horizontal y el peso pues giraría, todos lo estamos girando como en contra de las manecillas del reloj, entonces ahora el peso quedaría con esta dirección, ya no solo hacia abajo, sino hacia abajo y hacia la derecha. No es que así actúe el peso, no actúa así el peso, lo que pasa es que estamos girando los ejes, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, cuando giramos los ejes de manera, a ver, vamos a volver a hacer esa línea que no nos salió como yo quería. Entonces, cuando hacemos girar los ejes de tal manera que la normal apunta hacia arriba, ¿verdad? Y aquí vamos a poner la normal apuntando hacia arriba. Entonces, siempre el ángulo que forma la normal con la vertical, con respecto a la vertical, es igual al ángulo del plano inclinado. Eso ya como regla. Habría que ver ejercicios antiguos para ver por qué, de dónde sale esa regla. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Queremos encontrar la normal, porque a su vez la fricción cinética depende de la normal. Fricción cinética es igual a el coeficiente de fricción cinética, que nos lo están dando en el enunciado, por la normal. Y la normal va a salir de la sumatoria de fuerzas en Y. No necesito la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque en esta dirección, ¿sí? Ahorita eso es lo que estamos tomando como eje Y, en esa dirección no hay movimiento, no se, no se mueve ni hacia adentro ni hacia arriba del plano inclinado, ¿verdad? Bueno, como despegándose pues del plano inclinado. Sumatoria de fuerzas en Y sería la normal menos la componente vertical del peso menos W, y la componente vertical en este caso sería esta parte, ¿verdad? Del peso menos WY, esa se calcularía como W por el coseno del ángulo, por el coseno de teta. Y eso, como habíamos mencionado, sería igual a 0, ¿verdad? Entonces, si de aquí despejamos, la normal sería igual a W por el coseno de teta. De una vez, sustituimos esta expresión en esta, entonces para ya no estarlo haciendo por partes, la fricción cinética sería igual a
Coeficiente de fricción cinética, el enunciado aquí lo pone, es igual a 0.24 por el peso, y el peso es masa por gravedad, 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y eh, por el coseno del ángulo, por el coseno de 40 grados. Bien, entonces sería la operación punto 24 por 5 por 9.8 por coseno de 40. Y eso da 9.008. Bueno, pues 9.01, tres cifras significativas. A lo mejor después ese, esa centésima no la vamos a ocupar por los demás valores. En newtons quedaría la fuerza, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a verificarlo nada más. Por coseno de 40, estoy verificando. Sí, está bien el resultado. Bien, entonces lo vamos a necesitar más al rato la fricción cinética. Entonces, bueno, también como el cuerpo se soltó y se asume que parte del reposo, entonces la velocidad 1 es igual a 0 y por lo tanto la energía cinética 1 es igual a 0 porque la energía cinética depende de la velocidad. Si no hay velocidad, no hay energía cinética. Ahora, en la energía potencial vamos a necesitar la altura, ¿verdad? Entonces para eso necesitamos establecer nuestro nivel de referencia y vamos a establecer como nivel de referencia el punto más bajo que va a alcanzar el bloque en el plano inclinado. Entonces vamos a medir desde aquí el nivel de referencia. Entonces, bueno, parece que tengo dos incógnitas, ¿no? O más bien dos variables, la altura, porque la voy a necesitar, y la distancia que se desliza sobre el plano inclinado. Sin embargo, podemos expresar una en función de la otra. Entonces, bueno, vamos a medir esta altura. Entonces, si utilizamos eso como nivel de referencia, eh, es lo que nos conviene. Entonces, automáticamente la altura 2, la altura del bloque en el punto más bajo, sería igual a 0. Entonces, este es mi nivel de referencia. Y vamos a medir a partir de ahí la altura. Entonces, H1 sería simple y sencillamente H. Y eh, el nivel de y H2 sería igual a 0. Así nos conviene. Y entonces ya en mi sumatoria de conservación de la energía potencial 2 se cancela, es igual a 0. En la energía cinética 2 es de donde vamos a despejar la velocidad. Bien, entonces, bueno, no me conviene tener H y D, sino de una vez expresar D en función de H o H en función de D. ¿Qué nos convendrá? ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando la distancia. Entonces, si expresamos la altura, la distancia en función de la altura, vamos a calcular la altura para que después al final calculemos de ahí la distancia. No, pues mejor de una vez vamos a expresar la altura en función de la distancia. ¿A qué sería igual de, bueno, aquí se me forma un triángulo, otro triángulo rectángulo, bueno, pues aquí también tendríamos un ángulo de 40 grados, en donde pues estamos trabajando con la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces vamos a utilizar la función que relaciona la hipotenusa y el cateto opuesto, que es el seno. Entonces el seno de 40 grados en ese triángulo rectángulo sería cateto opuesto h entre la hipotenusa, que es d. Entonces aquí vamos a despejar h más bien, entonces h sería igual a d por el seno de 40 grados. Por ejemplo, si la pregunta hubiera sido no cuántos metros se deslizó o qué distancia d como está ahí marcada, sino cuántos metros bajó, bueno, entonces ahí más bien despejaríamos la d, ¿verdad? Muy bien, entonces ya todo va a quedar en función de d. Entonces, bueno, ahora sí vamos a sustituir la energía potencial 1, sería, vamos a poner las fórmulas, masa por gravedad por la altura 1, es igual a la energía cinética 2, la energía cinética 2 es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, que esa es la que queremos calcular,
más las pérdidas, que es la fricción cinética que calculamos al principio, 9.01 por la distancia, donde lo que queremos calcular es esa distancia. Entonces aquí es donde tengo D y H. H1 es igual a H, pero H es igual a D por el seno de 40. Entonces vamos a sustituir esta expresión en esta, ¿verdad? Y entonces me quedaría masa por gravedad por H por D por seno de 40 grados es igual a un medio de la masa, ya hubiera sustituido, pero ni modo, un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado más 9.01, porque como que sustituí un valor y los demás no lo sustituí, bueno, perdón por el desorden. Entonces, bueno, ya de ahí ya todos son datos excepto la distancia y es lo que vamos a despejar. Vamos a sustituir y luego despejamos. Entonces, por acá continuamos. Entonces me quedaría masa, son 5 kilogramos. 5 kilogramos por la distancia, por D, por la gravedad, perdón, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por la distancia D, vamos a poner también por el seno de 40 grados, vamos a cambiar el orden de los factores, por D, igual a un medio de la masa, 0.5 por la masa que son 5 kilogramos, y por la velocidad 2 al cuadrado, más 9.01 newtons por la distancia. Bien, entonces 5 por 9.8 son 45, son 49 por seno de 40, 49 seno de 40. Todo esto es un 31.496. Redondeando, pues sería a tres cifras significativas, 31.5. Todo esto es un 31.5. ¿Qué unidades tendría? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado, son newtons. Entonces, bueno, del lado izquierdo tengo 31.5 newtons, del lado derecho 9.01 newtons, ya lo vamos a manejar como un 9 nada más, entonces ese pasaría restando, entonces 31.5 menos 9 me quedaría un 22.5, 22.5 newtons que multiplican a la distancia es igual a 0.5 por 5, 2.5 veces la velocidad 2, bueno, lleva kilogramos eso, 2.5 kilogramos por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces de aquí pues nuestra incógnita es la distancia y aquí el despeje incluso está más sencillo que en el del ejercicio anterior. Entonces la distancia sería igual a 2.5 kilogramos. Me faltó sustituir la velocidad 2 al cuadrado por la velocidad 2 que la dan, que cuántos metros tiene que descender para que el bloque tenga 20 metros sobre segundo al cuadrado entre, eh, entre 22.5 newtons. Nada más pasamos esto que está multiplicando, dividiendo del lado derecho. Dividiendo a ambos miembros entre, entre 22.5 newtons. Entonces, bueno, 20 al cuadrado son 400 unidades, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, por 2.5 kilogramos. Entonces sería por 2.5, va a quedar un número muy bonito, 1000 entre 22.5. ¿Qué unidades quedarían? Kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. En el numerador, que a su vez esto, si no mal recuerdas, es igual a joules. Ya lo hemos dicho en videos anteriores. Y a su vez, eso es igual a newton por metro. ¿Sí? Aquí nos conviene ponerlo en newtons metro, para que a la hora de que dividamos entre 22.5, veamos con claridad que el resultado va a quedar en metros. Se cancela newton que multiplica y que divide, y entonces 1000 entre 22.5 sería igual a 44.4 metros. ¿Verdad? Y esa sería la respuesta.
Si no hubiera fricción, bueno, entonces con menos distancia alcanzaría la misma velocidad, entonces esta expresión todo sería mucho más rápido, las pérdidas serían cero, sin fricción, y entonces tendríamos ese 9.01 no lo pasaríamos dividiendo, entonces aquí tendríamos del lado izquierdo solo un 31.5, 31.5 entre 2.5, más bien al revés, 2.5 que era por 20 al cuadrado, que era el 1000 en el numerador, lo tendríamos que dividir entre 31.5. Y en ese caso solo se necesitarían 31.7 metros. ¿Sí? Entonces, si no fuera por la fricción, pues solo requeriría 31 metros de deslizamiento para alcanzar esa velocidad. Y ahora, si queremos saber cuántos metros bajó, bueno, pues ahí nada más hay que sacar como si descompusiéramos un vector y quisiéramos sacar la componente vertical. En este caso multiplicaríamos solo el 44.4 por el seno de 40 grados. Y eso da un 28.5, es decir, el bloque se deslizó 44 metros, pero bajó 28.5 metros. Pero bueno, todo eso es adicional al problema. Esa sería la respuesta.